Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos da tiempo de oportunidad, chance, el regalo de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, jovencitos, mis apreciados y apreciadas conocidas allá, que me vieron crecer en mi pueblo natal. Muchas gracias a todos mis compatriotas que se reportan. Ahí los veo en Facebook, ¿verdad? Que leen, que escuchan estas lecturas, que las oyen. Muchísimas gracias, que Dios les pague, porque definitivamente el tiempo que nosotros ocupamos en escuchar un tipo de programa es vida de cada una de las personas. Quiera Dios que estas lecturas puedan animar tu vida, que puedan fortalecerte, que puedan animarte, confortarte, llenarte de esperanza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a ustedes, mi familia, mi amada familia, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, a cuñados, cuñadas, esposas de mis sobrinos, a esposos de mis sobrinas también, mis primos y primas en diferentes lugares que me escuchan. Gracias por ese apoyo que dan, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor, que ustedes también puedan beneficiarse de estas lecturas que hacemos humildemente, ¿verdad? Así que a ti, mi amada hermana en la fe, mi amado en la fe que escuchas en diferentes lugares, agradezco mucho también que digas presente para apoyar estas lecturas. Hay una diversidad en las redes sociales de información, pero te doy las gracias porque apartes un tiempo para escuchar estas lecturas. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, alabado en esta hora. Leamos, por favor, allí en el libro de Salmos, capítulo 56, unos versículos que nosotros, los que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos es muy común. Pero hoy quiero leértelo a ti, que tal vez nunca has escuchado de que existe un libro que contiene la voluntad del creador del universo. Tal vez nunca has escuchado de Jesús, tú que me escuchas allá en India, o tal vez no creas en Él. No importa que hoy no creas en Él. Te agradezco por permitirme este espacio en tu vida para poderte leer a ti. Reza las Sagradas Escrituras. Dios, ten misericordia de mí, porque el hombre me devoraría. A toda hora me atacan y oprimen. Mis enemigos me persiguen todo el día. Muchos me atacan con soberbia. Versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío. No temeré. ¿Qué me puede hacer el mortal? Bendita sea la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Este salmo fue escrito cuando David estaba huyendo del rey Saúl. Se refugió allá en un territorio filisteo. Fingió que estaba loco para salvar su vida y se escondió en la cueva de Adulán. Eso lo encontramos allí mismo en la Biblia, en Primera de Samuel 21, 10 y el capítulo 22, el versículo 1. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando nosotros estamos embargados por el miedo. Y el miedo se define como esa sensación, esa angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o también imaginario. Así que ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir lo peor
que va a ocurrir un hecho contrario a lo que uno desea. ¿Cómo afecta el miedo a la mente humana? Bueno, puede ir, dicen los entendidos de la materia, desde el agobio, el malestar, el estrés, hasta la derivación en insomnio, por ejemplo, ataques de ansiedad, una caída en picada de la autoestima, pérdida absoluta de la confianza, inseguridad, vulnerabilidad y hasta culpabilidad. En sesiones anteriores dijimos, bueno, y de hecho, los psicólogos, muchos neurólogos y varios estudiosos en materias que son afines a este tema explican las raíces del miedo. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos allí en el libro de Génesis 3:10 que cuando Adán y Eva pecaron, Dios sale en busca de ellos y ahí los anda. ¿Será posible que Dios no sabía dónde estaban ellos? Claro que lo sabía, Él es todopoderoso. Sabe dónde estás tú, en qué condición te encuentras. Por muy escondido o recóndito que esté el lugar, por mucho que quieras cubrir tu situación, Dios conoce todo. Él es todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Así que allí Adán escondido y él mismo le dice, ¿verdad? Le responde. Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba, ahí está la razón, porque estaba desnudo, le dijo, y me escondí. Así hacemos nosotros, ¿verdad? Andamos escondiéndonos por ahí, con trabajo extra, o comprando una casa por aquí y otra por allá, una propiedad aquí y otra por allá, o acumulando y acumulando cosas, dinero, ya tengo mi título, otro y otro título, y escalo una posición ahí política y quiero otra y otra y otra y otra, y no está mal, pero hay que tener equilibrio, ¿verdad?, en las cosas. Bueno, nos tratamos de cubrir con lo que sea, a como dé lugar, para no que se llegue ese momento en donde el Eterno nos confronte. Más bien nos escondemos y huimos de Él, ¿verdad? Así que Adán estaba huyendo de Él. Y el miedo que Adán tenía era porque estaba desnudo. Se había dado cuenta que estaba desnudo, es decir, el pecado. Por mucho que querramos sondear y hacer estudios alrededor de ello, la raíz verdadera del miedo es el pecado. Porque si no, no hubiera aparecido el miedo en el ser humano. O sea, cuando Dios hace el cerebro, cuando Dios hace perfectamente a Adán, no lo creó con miedo. El miedo vino a consecuencia de la desobediencia. Y por eso es que cuando tenemos miedos, muchos de los miedos que tenemos es porque estamos violando las leyes del Santísimo. Muchas situaciones, ¿verdad?, que se nos acarrean por el miedo. Y algunos también dicen que el miedo, pues, es una emoción natural del ser humano. Claro, esto es lo que dicen las personas que no creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tú y yo creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que esta es su voluntad. Aquí está expresada, ¿verdad? Lo que Él pide, quiere, lo que Él nos da a nosotros, a la raza humana. Así que la función del miedo, dicen los estudiosos, es protegernos del peligro. Los seres humanos tenemos cableado, ¿verdad? Dicen algunos, un sistema de supervivencia que activa el mecanismo de pelear, paralizarnos o escapar ante la presencia de una amenaza real o percibida. ¿Has sido tú rehén ya
de esa sensación de angustia, de un peligro que es real en tu vida. Veamos aquí, David, por ejemplo. ¿Qué otro mal podía David esperar en medio de circunstancias tan extremas? ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban allí a David? No eran imaginarias las circunstancias que él tenía, por las cuales él tenía miedo, ¿verdad? ¿Será que el Señor lo había abandonado? El enemigo nos lleva a pensar a nosotros que el Señor nos ha abandonado. Pero eso es una mentira de Satanás. Estaba allí David, ¿verdad? Huyendo de Saúl. Ya se había ido él a buscar refugio hasta los que eran enemigos de su nación. Allá refugio donde los filisteos. Atacado ahí por las otras tribus. En realidad, él tenía varias razones reales, no imaginarias, para sentir lo que sentía, para estar angustiado, el miedo que tenía. Así que, ¿cómo estamos nosotros? Ese miedo que tú tienes ahorita, esa sensación de angustia, es real. Porque sucede que hay que describir, ¿verdad? Si lo que realmente nos está atemorizando es real o imaginario. 4 pasos, dice Brian Royce, para vencer el miedo y preocuparse menos es, número 1, hay que definir el problema o la situación que nos está atemorizando. ¿De qué exactamente es que tengo miedo? Entonces hay que ser descriptivo, ¿verdad? Con la respuesta. Tomemos entonces el tiempo suficiente para definir qué exactamente es lo que me está preocupando. ¿Cuál es el temor que tengo? Una vez, dice él, que ya has ubicado el problema o la situación que te está causando este temor, hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque al enfrentarlo te ayuda a alejar o quitar el estrés. Y allí pues ya te vas a sentir aliviado, menos preocupado. O se va la preocupación. Número 2, aceptar el peor resultado que pueda haber, que pueda existir frente a esa situación. Cuando nosotros aceptamos lo peor que pueda pasar, ya deja de preocuparte. Y te es más fácil entonces moverte y proseguir, ¿verdad? Número 3, hay que tratar de buscar soluciones para alejarte de ese miedo o para terminar con él. Una de dos, ¿verdad? Número 4, asegurarnos de que ese escenario que pensamos que era lo peor, jamás tendrá lugar. Es decir, decidir con energía, con esfuerzo, prepararte para la situación y tener más probabilidad de éxito. Y tú y yo, ¿cómo es que nos preparamos cuando tenemos miedo? Allí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dio la clave ya. En el día en que temo, yo en ti confío. Ahora, la situación está terrible cuando nosotros tenemos puesta nuestra confianza en las cosas perecederas o en una persona también que es fluctuante. Pero, si tu confianza está en el Santísimo, ten la seguridad, la garantía de que no tendrás por qué huir más a eso que le tienes miedo, a eso que te aterroriza, a eso que te angustia. Tú sabes qué es, porque cada uno de nosotros, como humanos que somos y por cargar esta naturaleza pecaminosa, hay un momento que nos asalta, ¿verdad? Esta emoción, esta sensación de angustia. ¿Cómo afecta entonces el miedo a la mente?
ya dijimos, ¿verdad? Puede ir desde el agobio, malestar, estrés, y a dónde se va almacenando, allí en los intestinos, ¿verdad? Yo no sé, cuando de repente tú tienes un examen en la universidad o en la escuela, lo que sea, y estudiaste, ¿verdad? Pero empieza a dolerte el estómago, a sudar, ¿verdad? Empieza incluso a palpitarte tu corazón más aceleradamente. Así que los intestinos, el estómago, es una caja de almacenamiento, podríamos decirle, donde se va quedando ese temor que tenemos. ¿Sí? Y por supuesto, las reacciones fisiológicas vienen, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Lo bueno es que si hemos caído en esta situación de un miedo ya con niveles elevados, si hemos sido rehenes de esa sensación de angustia, de peligro, puede ser que tú realmente estés en un peligro inminente y no hayas que hacer. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso es lo primero. Hay que accionar, ¿verdad? Ya determinaste cuál es la situación, qué es lo que de verdad te afecta. Pues entonces, como hemos dicho acá, ¿verdad? Hay que tratar de buscar soluciones a la situación. Mira, la solución número 1 y la más magnífica es llevar todas tus situaciones a los pies de Cristo. Dejarlo ahí, abandonado en las manos de Jesús. Dejárselo, ¿verdad? No orar, pedir perdón y te levantas de orar o donde quiera que estés orando y sigues cargando, ¿verdad? Y sigues cargando con esos miedos. No, ya los dejamos en las manos de Dios, ahí hay que se queden. Enyuguémonos, ¿verdad? Con Jesucristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Porque no es en tu poder, no es en tu fuerza. Enyugado con Jesús, Él es el que es el poderoso. El que nos puede levantar, rescatar, el que nos puede enderezar, poner sobre una roca firme, el que nos puede dar alas de águilas para elevarnos de esa situación y para que escapes de esa situación. Porque si no puedes enfrentar tu miedo de manera sistemática, con una confianza plena en las promesas del Señor, pues entonces tienes que buscar cómo solucionar, ¿verdad? O tienes que huir, así de sencillo, ¿verdad? Así que enfrentar el miedo nos ayuda, te ayuda. Joven, no sé cuál sea la situación, ayuda a tomar control de eso. Y lograrás que se disminuya a un tamaño que no frenan ni limitan tu vida, para que tomes decisiones y prosigas y te establezcas metas, tus planes, tus sueños, tus aspiraciones con la ayuda de Dios. Claro que sí. Así que tomemos ese tiempito, ¿verdad? No dejemos que esté allí ese miedo y pero no accionamos. Número 1, acciona, busca a Dios. Acógete a Él, a sus promesas, a su bendita palabra. Muchos corremos de un lado a otro, ¿verdad? De una vez vamos a donde un profesional. Pero óyeme, el profesional también tiene sus limitaciones como humano que es. Y nosotros los seguidores de Jesucristo tenemos un médico divino, un médico no solamente que cura físicamente, sino que también emocionalmente y espiritualmente. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que aquel en cuyo corazón está resuelto servir a Dios encontrará oportunidades en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que está resuelto, a quien está resuelta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Aquel cuya palabra es verdad, promete, ayuda y gracias suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a Él en busca de ayuda. Alabado sea Jehová. Puedes reposar entonces tú confiadamente
en su solicitud, diciendo, en el día en que temo, yo en ti confío. El Santísimo cumplirá su promesa con todo aquel joven, señorita, niño, adulto mayor, que deposite su confianza en Él. Leamos, por favor, un salmo, el Salmo 57, que también es un salmo gemelo, le llaman, del Salmo 56. Permítame, por favor, leerlo. Dios, ten compasión de mí, porque en ti he confiado. A la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple su propósito en favor mío y tuyo. Él envía desde el cielo y me salva de la infamia del que me acosa. Dios envía su amor y fidelidad. Permíteme, voy a leer este mismo pasaje en otra versión que me encanta. Salmos 57. Vamos a ver si lo dejé por aquí. Aquí lo tenemos. Dice en esta versión: ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia. Vengo a ti buscando protección, en la sombra de tus alas me esconderé hasta que haya pasado la tormenta. ¿Qué tormenta estás pasando que te atemoriza, que te agobia, que te quita el sueño? Sin importar cualquiera que éstas sean, acógete a la promesa del Señor acá. Clamo ante el Altísimo, el que cumple su propósito para conmigo, para contigo. Me envía ayuda desde el cielo para salvarme. Avergonzará a los que quieran reprocharme. Sé que me ama y es constante en su fidelidad. Bendito sea Jehová. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que el rey Saúl perseguía a David para matarlo. Lo expulsó de su país. Yo no sé si a ti te ha tocado salir así, con la misma mudada, como decimos nosotros, con la misma ropa que andas, y olvidarte de todo allá. Bueno, no olvidarte, porque nunca se olvida uno de su terruño, de su gente, de sus costumbres, ¿verdad? Siempre que éstas no contradigan a las leyes de Dios, por supuesto. No sé si te ha tocado estar exiliado en otro país o exiliada. Tú que me estás escuchando ahorita. Así estaba David. Lo habían sacado de su territorio, de su terruño, de su familia. Pero Dios te ama, te comprende. Y Él sigue siendo fiel en sus promesas para ti, ahí donde estés. Así que los filisteos lo habían echado de su campamento también ya. Los amalecitas habían saqueado la ciudad de David. Sus esposas e hijos habían sido hechos prisioneros. Sus propios amigos y familiares, hay un hermano, ¿verdad?, congratulado con el rey Saúl, se habían unido contra él, amenazándolo de muerte. Así que David, al escribir este Salmo 57, repasa su vida agitada por tantos acontecimientos. ¿En qué circunstancias lo había abandonado el Señor? ¿Crees tú que el Altísimo te ha abandonado en esas circunstancias que te están llenando de pavor y de angustia, de zozobra? Su alma se refrigeró, recordando las muchas evidencias del favor de Dios. ¿Y tú? ¿En qué te recreas? ¿En qué te refrescas? Ten cuidado lo que buscas o a quien buscas para refrigerarte. Te aconsejo, si no tienes una Biblia, cómprala. Nosotros nos llenamos de tantas cosas, ¿verdad? Compra un libro. Ya dije, puede ser que tú no creas en Jesucristo, ni creas en su palabra, pero date la oportunidad de leer primero las Sagradas Escrituras, de conocer a Jesús a través de ellas. Y verás cómo tu alma se va a refrigerar, cómo te vas a vivificar. Y vas a decir, bueno, pero ¿qué me está pasando? Inclusive, la escritora de unas lecturas hermosas que hay para damas expresa
que siendo ella también profesional, estaba padeciendo de estos miedos. Y allí la habían mandado ya, ¿verdad? Y yo, mucho respeto para cada uno de los profesionales. Claro que sí. La habían mandado donde unos profesionales X. Y dijo, no, yo no puedo hacer esto porque soy cristiana. Y entonces agarró un sistema diferente. Empezó a leer las promesas, a anotarlas y a repetirlas, a memorizárselas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Así que David recordó las muchas evidencias del favor de Dios. Los hombres de David, por su descontento y su impaciencia, hacían doblemente penosa sus aflicciones. Yo no sé si nosotros como seguidores de Cristo a veces hemos cometido este error también. Alguien llega con una gran aflicción, un gran miedo, y nosotros le ponemos el dedo, ¿verdad?, en la llaga. Le echamos sal si es posible. Mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que hacemos, porque definitivamente, sí, el Señor tiene sus mensajes de exhortación, de advertencia, pero todo es con amor, ¿verdad? Con amor, porque Dios no quiere la muerte del ser humano. Y entonces, ¿cómo es que nosotros los que decimos ser cristianos vamos a querer andarle dando por la cara a las personas sin mostrarles el plan completo de amor, del plan maravilloso de salvación, ¿verdad?, por la humanidad? Así que hay que tener cuidado. Así que estos hombres que andaban con David también, ¿verdad?, hacía que doblemente tuviera más aflicción. Más él, David, dice el libro llamado Patriarcas y Profetas, página 681, más él, teniendo aún mayores motivos para acongojarse, se portó con valor. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Decimos que somos cristianos y cristianas. Bueno, pues enfrentemos con valor las situaciones. Y yo sé, no es fácil estar hablando así y saber que tengo un cáncer terminal y que ya me voy a morir. Pero, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Perdí una casa, me robaron dinero aquí, me robaron dinero por allá. Confié en una persona, traicionó mi confianza. Estudié para esto y no pude trabajar de mi profesión. Trabajé duro para escalar en esta posición y llegar a ser el manager, el jefe de esta compañía, y por allá otros me clavaron un puñal. O sea, ¿qué hacer si ya nosotros hemos determinado, ya hemos encontrado cuál es la situación que nos trae ese temor? Entonces, hagamos como David. Tenemos suficientes motivos a veces para acongojarnos, pero él se portó con valor y valentía porque sabía en quién confiaba. ¿Y tú? Amados y amadas en la fe, nosotros sabemos que Él es todopoderoso y que las cosas no van a terminar como el diablo diga, sino como el todopoderoso y el victorioso ha establecido si tú estás con Él, si tu vida está escondida en Él. Gloria a Dios. Abre las puertas de tu corazón a Cristo Jesús. No tienes por qué estar cargando más con esa angustia, con esa desesperación, con ese pavor, con ese dolor emocional, con ese temor, esa sensación de zozobra cada rato. Déjalas en el Señor Jesucristo. Da un voto de confianza. Ya has hecho bastantes cosas y sigue y continúa con esa sensación de angustia y de desesperación. Da un voto de confianza a mi Cristo Jesús. ¿Por qué no? Y si ya se lo diste, gloria a Dios. Ahora haz pacto con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión. Y sigámosle a Él día a día, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es la verdadera raíz del miedo. Así que en el día en que tú temas, confía en el Todopoderoso. Salmo 56:3 fue lo que expresó su corazón, el de David. Aunque él no lograba ver una salida de la dificultad en la que estaba. Imagínate, a él ya lo habían ungido como el rey, pero él esperó confiadamente en el momento oportuno que Dios lo iba a llevar ahí. Como era de aguerrido y de estratega militar, él bien hubiera podido hacerle la guerra a Saúl. Hay que tener cuidado
cuando nos paramos también frente a la causa de nuestros temores. Porque, óyeme, si no nos hemos preparado, si no es esa la indicación de Dios que enfrentemos ese temor, pues hay que darnos la escapada, ¿verdad? Hay que huirnos. Así que David confió en Dios, se portó varonilmente y expresó con su corazón. Y aunque no lograba ver la salida en ese momento, Dios podía verla y le enseñó lo que había que hacer. Ahí está. Ahí lo dejamos ya, ¿verdad? Puede ser que tú estás casi al borde de la desesperación. Estás en las últimas ya. Pero dale un voto de confianza a Cristo Jesús. Deposítate en Él. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos saber la respuesta a nuestros miedos. La respuesta a todo. Evidencia para todo. Confirmación para todo. ¿Y qué más daría todo eso? Nuestros miedos no te van a evitar la muerte. No me la van a evitar tampoco. Tarde o temprano me voy a morir. Los temores te frenan la vida. Toman el control de ti, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, del colegio donde estudias, de la vecindad donde vives. Entonces no permitamos eso. Confiemos en Dios. Y no necesitamos que en el momento haya respuesta para todo. Deposítate en Él. Él no te va a dejar burlada, ni burlado. ¿Qué otro mal podría David esperar en medio de circunstancias tan extremas? Había visto la mano de Dios. Y entonces él exclamó: ¿qué me puede hacer un simple ser humano? ¿Qué me puede hacer un mortal? ¿Qué es lo más que me puede hacer? Puede producirte dolor, quizá, sufrimiento, burla, escarnio, muerte. Pero nadie puede robar nuestro espíritu ni el futuro que nos espera más allá de esta vida. Pero si tú has aceptado a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, has venido a pacto con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión y le sigues al Cordero de Dios por donde quiera que va, por lo que Él dice. Te invito entonces a que lo hagas. ¿Qué más? Hay que sopesar, ¿verdad?, las situaciones que te están causando miedo y ver que la vida no solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay un futuro victorioso en Cristo Jesús, pero hay que tener a la persona de Jesús con nosotros. Hay que caminar con Él, ¿verdad? Hay que hacer un pacto con Él antes que nuestra vida cese. Quizás estás en un dolor grande. Estás sufriendo. Te hacen burla. Te infaman. Te injurian. O quizás estás a punto de morir. Nadie puede robarte tu alma. Nadie puede robarte el futuro que Dios tiene para ti. Porque Dios quiere que el ser humano se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Y Dios tiene el poder para fortalecerte. Alabemos al Eterno. Un corazón que alaba, agradece y confía no tiene lugar para el miedo. Jóvenes, niñitos, damas, caballeros, respetable, anciana o anciano. Cuando el miedo te aceche allí en secreto, alaba y glorifica a Dios en voz alta. Que se mire que tú eres seguidor de Jesucristo, que no te da vergüenza. Bendito sea Jehová. La alabanza y el miedo no pueden convivir en el mismo espacio. El Señor ya tuvo la victoria y es tuya si tú haces de Jesús tu Señor, tu Salvador personal, el Rey de tu vida. Si tú, sin andar pensando en el qué dirán, dice: hoy voy a entregar mi vida completamente a Cristo, me voy a casar con Él. Y quiero que todo el mundo sepa que hoy voy a nacer de nuevo, una nueva criatura, para caminar con mi Cristo Jesús.
la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos en una ocasión próxima. Amén.